Buenos días, bienvenidos otra vez a la videoconferencia Zoom de la asignatura física. En el día de hoy vamos a continuar con la parte de ejercicios resueltos de física de electricidad. Vamos a ver los ejercicios correspondientes a la parte de ley de Ohm, potencial eléctrico, y si nos alcanza el tiempo veremos algo sobre circuitos eléctricos. Les recuerdo que el 31 se vence la fecha para la entrega de la tarea evaluada número 2. Ayer fueron corregidos y fueron entregados el ejercicio de la tarea evaluada número 1 y ya tiene cargada en la plataforma la nota correspondiente a la tarea evaluada número 1. Hubieron buenas presentaciones y otras regulares y otras que, bueno, que no cumplieron con ninguno de los parámetros exigidos en la presentación. En líneas generales, la mayoría salió muy bien en la tarea evaluada número 1. La tarea evaluada 2 son 7 ejercicios diferentes, todos asociados a cada uno de los temas correspondientes de física y electricidad o las partes de la física y electricidad. Les recuerdo que deben ser enviados a más tardar al 31/07 del 2021, que es cuando termina el semestre. Finalizan las clases ese día. Por eso entonces se exige que cumplan con la tarea. No es difícil, es una tarea sencilla. No van a tener ningún problema en resolverla, y todos los ejercicios se basan en la misma metodología que hemos visto a través de la videoconferencia. Mañana jueves tendremos la última videoconferencia por este semestre. Esperamos que todos participe la mayor cantidad posible de estudiantes. Si tienen alguna duda, las pueden hacer a través de los foros o a través del WhatsApp del celular 0414-511-2518 o a través de las videoconferencias, participando en las videoconferencias. Bien. Sin más preámbulo, vamos a comenzar la actividad planificada para el día de hoy. Como siempre, solicito un pequeño tiempo para cargar la presentación y esperemos que internet no nos eche broma hoy. Aquí tenemos ya la presentación cargada. Y el primer ejercicio, referido a la ley de Ohm. Tenemos un esquema de un circuito eléctrico sencillo, conformado por una batería, un voltímetro, un reostato y un amperímetro. Todos dentro del circuito forman esta configuración física, corresponde a este circuito, donde aquí tenemos en la figura cómo se grafican cualquier generador de corriente, batería en este caso. El símbolo del volt
voltímetro, el símbolo del amperímetro y cómo se, vamos a decir así, se dibuja o se muestra una resistencia. ¿Ok? En este caso un reóstato, porque la capacidad del reóstato es de aumentar o disminuir el paso de corriente a través del circuito. Se utiliza mucho en las casas, para, sobre todo en aquellos sistemas, para disminuir la intensidad de los focos o los bombillos en las casas. Cuando una casa tiene el aparatico este, ella puede disminuir la intensidad del bombillo, puede ser más oscuro o más intensa la habitación donde tiene acomodado o instalado ese reóstato. Ok. ¿Cómo dice el ejercicio? El contacto del reóstato está en la posición que muestra la figura. La lectura del voltímetro indica 6 voltios y la del amperímetro 400 miliamperios. La intensidad de corriente y el voltaje que pasa por el circuito. ¿Cuál es la resistencia a través del reóstato? Me mandan a calcular la resistencia a través del reóstato. ¿Cuántos ohmios de resistencia tiene el reóstato? ¿Y cuál será la lectura del amperímetro si la resistencia se duplica? Si incrementamos la resistencia, ¿cuál sería la lectura del amperímetro? Ok. Por la ley de ohmio, nosotros sabemos que resistencia es igual a voltaje sobre intensidad, o lo que es lo mismo, intensidad es igual, o mejor dicho, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Es la ecuación original de la ley de Ohm. Como voy a determinar la resistencia, necesito conocer el valor del voltaje y el valor de la intensidad de corriente, que ya no lo dan en el ejercicio. Lo que tengo que aplicar es directamente la ecuación. Resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. 6 voltios entre 0.4 amperios llevados amperios, porque nos vienen dados en miliamperios. Entonces sabemos que un amperio son 1000 miliamperios. Al aplicar el factor de conversión, la intensidad en amperios queda como 0.400 amperios. Realizando la operación de división, esto me da que la resistencia es de 15 ohmios. Esa es la resistencia que está soportando la corriente de intensidad de 0.4 amperios y el voltaje para un voltaje de 6 voltios. ¿Ok? Así calculamos la resistencia de este sector, de este aparato. ¿Dónde está? En ese momento, el reóstato está resistiendo 15 ohmios. Luego me dicen, ¿cuál será la lectura del amperímetro si la resistencia se duplica? Ok. ¿Qué quiere decir que la resistencia se duplica? Muevo el reóstato e incremento la resistencia, porque el reóstato tiene esa facilidad. Mediante, vamos a decir así, moverse dentro del este aparatico que está acá, esta parte, esta pestaña se puede mover de aquí para acá. Cada vez se mueve, aumenta o disminuye la resistencia del reóstato. Me dicen que cuál sería la lectura si yo la duplico. Si originalmente tenía 15 ohmios, al duplicarlo sería 2 por 15, serían 30 ohmios. Vuelvo a aplicar la misma ecuación. Intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Los 6 voltios que pasan por el circuito dividido entre el doble de la resistencia, que serían 30 ohmios, eso me va a dar una intensidad de corriente de 0.2 amperios, que llevados al amperímetro, a las unidades originales, serían 200 miliamperios. Así calculamos
la resistencia y la intensidad en este circuito sencillo. Para ahondar un poco más cómo funciona el reóstato no es más que una espira de alambre que está enrollado sobre un núcleo, ¿verdad? Y sobre ese alambre lleva una pestaña que es la que controla a medida que la pestaña se mueve a lo largo del vamos a decir así, del hierro o de la parte donde está enrollado el alambre, ella puede aumentar o disminuir la resistencia. Eso es lo que es un reóstato. Esa es la estructura física del reóstato. Ok, ya hemos resuelto el primer ejercicio. Veamos el segundo ejercicio. Y recordemos que la ley de Ohms nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Tenemos un ejercicio 2. El radio del alambre de nicrón calibre 22. Tenemos un alambre que no es de cobre, sino de nicrón. De calibre 22 es de 0.321 milímetros. El radio. Quiere decir que el diámetro es 2 veces el radio. Correcto. Nos piden calcular la resistencia por unidad de longitud de este alambre. Sabemos que la resistencia sobre la longitud es igual a Rho sobre A, donde Rho es la resistividad del alambre de nicrón calibre 22. La ecuación original, como la vimos en la teoría, o la pueden buscar en la teoría, es R igual a resistividad por longitud sobre área. Entonces, el dato de la resistividad lo pueden buscar en las tablas o en la tabla. En la teoría existen una tabla de resistividad, de valores de resistividad para diferentes materiales, o viene expresado en el ejercicio. En este caso viene expresado en el ejercicio. Ok, entonces, como es la resistencia por unidad de longitud, es el valor de R sobre longitud. Entonces, que es igual a resistividad sobre área. El área de un alambre que es circular es pi por radio al cuadrado, o también es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, lo que hacemos es sustituir el valor de resistividad, que es 1.5 por 10 a la menos 6 ohmios por metros, dividido entre pi por 0.321 por 10 a la menos 3 metros. Porque como nos los dieron en milímetros y las unidades de resistencia vienen expresadas en metros, llevamos los milímetros a metros. Recuerden que un metro tiene 1000 milímetros. Vamos a dividir 0.321 entre 1000, lo que nos queda 0.321 por 10 a la menos 3 metros, elevado al cuadrado, como lo dice la ecuación. Realizando los cálculos, 1.5 por 10 a la menos 6 ohmiometros entre pi multiplicado por 0.321 por 10 a la menos 3, eso nos va a dar 4.6 ohmios por metro, que es la resistencia por unidad de longitud. Si nos dieran la longitud del alambre, lo que haríamos sería multiplicarlo para la longitud para que la resistencia nos quede en ohm. Así resolvemos la parte A del ejercicio. La segunda parte dice, si una diferencia de potencial de 10 voltios se mantiene a través de una longitud de 1.0 metros de alambre, aquí sí ya nos dieron la longitud,
¿cuál será la intensidad de la corriente en el alambre? Habíamos visto que por ley de ohmio, por ley de Ohm, ¿verdad? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voy a plantear la misma ecuación que vimos en el ejercicio anterior, solo que ahora va referida a la diferencial de potencial, que es la diferencia que existe entre dos puntos de voltaje dentro del circuito, dentro del alambre. Es lo que se conoce como la diferencia de potencial. A la final son voltios. Siguen siendo voltios. Vuelvo a aplicar la misma ecuación. De esa ecuación conozco que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, al despejar, ya tengo la solución. Intensidad es igual a la diferencia de potencial entre R, donde la resistencia va a ser igual en este caso va a ser la resistencia anterior por longitud multiplicada por la longitud para obtener la resistencia. Por eso en que esta parte en la ecuación de abajo, resistencia será igual al valor multiplicado por la longitud. Entonces, ¿qué fue lo que obtuve en la primera parte? Que era de 4.6 por ohmios metro. Al multiplicarlo por la longitud, obtengo el valor de resistencia que viene expresado en ohmios. Entonces, realizando el cálculo serían 10 voltios divididos entre 4.6 ohmios metros por 1 metro, que es la longitud del alambre. Eso me va a dar una intensidad de corriente de 2.2 amperes. Entonces, resumiendo, lo único que he hecho es aplicar la ley de Ohm en ambos ejercicios. En la primera parte, apliqué la ecuación de resistencia que viene expresada en función de la resistividad y la longitud y el área de la sección del conductor de corriente. Y en la segunda parte lo que he hecho es aplicar la ley de Ohm asociado a la diferencial de potencial, que es similar a lo que vimos en la primera parte del ejercicio anterior. Voltaje igual a intensidad por resistencia, despejo intensidad, me queda voltaje sobre la resistencia. Como ya había calculado la resistencia por la longitud, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por la longitud para tener solamente el valor de resistencia en ohm. Entonces, así resolvemos el ejercicio número 2. Sigamos entonces con el tercer ejercicio. Si no hay preguntas, continuamos. Aquí tenemos otro ejercicio un poquito más complejo. Tenemos una sección de un conductor, una figura que nos muestra un conductor. ¿Ok? Como dice, esta figura representa un cable coaxial que se utiliza para la televisión. Consiste de dos conductores cilíndricos, concéntricos. Cilíndricos, concéntricos quiere decir que uno de los conductores va dentro del otro conductor. Son concéntricos. La región entre los conductores está completamente llena con polietileno. Entre conductor y conductor existe polietileno, que es un aislante. Ustedes deben haber visto estos cables. Son los mismos cables que ustedes han visto que sirve para transmisión en los cables en la televisión. Un cable coaxial de televisión. Que cuando usted lo parte, ven que en el centro tiene un filamento rodeado con una parte de aluminio, ¿verdad? Con otro conductor y recubierto con plástico, y en el centro, donde va la fibra de la parte más delgada, lleva alrededor polietileno, plástico, por decirlo así. ¿Qué más nos dice?
El radio del conductor interior es de 0.500 centímetros. De aquí a acá hay 0.500 centímetros. Y el radio del conductor exterior es de 1.75 centímetros. Desde el centro hasta el exterior del otro conductor tengo 15 centímetros. Perdón, 1.75 centímetros. La longitud del conductor es de 15 centímetros. Y la resistividad del polietileno, porque el que le da resistividad es el polietileno, porque es el aislante, es de 1.0 por 10 a la 13 ohmios metro. Nos piden calcular la resistencia del polietileno entre los dos conductores. ¿Cuánto es esa resistencia en ohmios? Ya nosotros conocemos la ecuación asociada a la longitud y al área de un conductor. La ecuación de resistencia sobre longitud va a ser igual a la resistividad sobre el área. Para una estructura de diferencial muy pequeña, ¿verdad? Para asumir eso como algo muy pequeño, ¿verdad? O en cualquier punto, para que sea matemáticamente extensible a cualquier punto, ¿verdad? Que es lo que hacen las diferenciales o las derivadas, ¿verdad? Transformamos la ecuación que tenemos arriba, esta que está acá, en forma diferencial. Y nos queda de la siguiente manera. La diferencial de la resistencia va a ser igual a la constante de resistividad, porque una constante multiplicado por la diferencial de R de la longitud dividido entre el área. Este lo paso para acá y me queda así. Donde el área va a ser igual a 2 pi R por la longitud. En este caso el área sería toda la superficie del conductor. Mejor dicho, se expresa de esa manera. Porque el área de una circunferencia es pi por R al cuadrado sobre 2. Y yo lo que voy a tratar de calcular es toda la superficie, que es 2 pi por R por L. Es el área de toda la superficie. Al sustituir la ecuación diferencial me queda de la siguiente manera. Diferencial de R va a ser a rho, resistividad sobre 2 pi RL multiplicado por DR. Por supuesto, tendré que integrar para resolver esa ecuación y calcular el valor de la resistencia. Aquí tenemos una vista del extremo del conductor. La corriente va en este sentido y a lo que me estoy refiriendo es a esta diferencial de resistencia donde en el polietileno asumo, para no asumir todo esto, asumo una diferencial, una parte muy pequeña del conductor y lo expreso matemáticamente de esa manera la ecuación para poder resolverlo. Acuérdense que las integrales, no sé si todavía han visto integrales, pero las integrales tienen esa propiedad matemática. Se puede calcular con una integral definida entre dos puntos cualquier área, volumen, longitud, superficie de cualquier objeto que usted tenga. Es un valor exacto y no es aproximado. Entonces, matemáticamente lo podemos resolver de esa manera, asumiendo una diferencial del elemento, de un elemento, parte del elemento del conductor para poder resolver este problema, porque si lo considero total se me haría un poco más difícil. Mediante una integral se hace más fácil resolver. Ya tengo planteada entonces la ecuación, lo que me falta es determinar los puntos inicial y final donde va a estar aplicada esta ecuación diferencial. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a aplicar una integral
definida para resolver el valor de la resistencia. En este punto, la física de electricidad supone que los estudiantes conocen de integración, han visto la parte de integrales en matemáticas, han pasado por límites, han pasado por las derivadas y pueden y entienden lo que estamos realizando. Entonces, lo que voy a calcular es la integral de R. Por eso lo convertí en forma diferencial. Y voy a determinar esa integral entre dos puntos A y B. ¿Correcto? Resuelvo la integral. Todo este valor es una constante porque pi es constante, el 2 y las resistividades son constantes, porque ya son valores definidos. Nos varían. Lo único que varía es la resistencia de un punto a otro. Por eso es que la integral se plantea entre dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? Esos dos puntos son A y B, que representan el radio exterior y el radio interior del conductor. Porque está definido el conductor, el polietileno está definido aquí. Entre un punto y otro punto voy a calcular esa integral. Resuelvo la integral porque la estoy realizando en función de R. Quiere decir que la integral de este R, porque aquí lo único que es variable es el radio. Varía entre el radio exterior y el radio interior. Todo lo demás es constante. La integral de dr sobre r o de dx sobre x es el logaritmo neperiano de x. Así viene expresado en la tabla de integrales. Eso es una tabla. Esa es la forma o la fórmula para resolver esa integral de el valor del cociente de R. Como es evaluada entre A y B, sería el logaritmo neperiano de B menos logaritmo neperiano de A. Por propiedades de los logaritmos, eso es igual al logaritmo del cociente. Del cociente de B sobre A. ¿Qué hago ahora? Ya tengo la respuesta, lo que tengo que hacer es sustituir los valores para los cuales quiero calcular esa resistividad o esa resistencia, perdón. Conozco el valor de la resistividad, que es 1.0 por 10 a la 13 ohmios metros. Que nos lo dieron acá, que es la resistividad del polietileno. Dividido entre 2pi por 0.150 metros, llevado los 15 centímetros a metros, multiplicado por el logaritmo neperiano de B, que es 1.75 centímetros, entre 0.500 centímetros. ¿Por qué no lo llevo a metro? Porque como están en centímetros ambos valores, se eliminan los centímetros. Si usted los quiere llevar a metro, los puede llevar, no hay problema. Pero ¿para qué lo va a hacer un cálculo adicional si los puede eliminar acá? Y el cociente a la final va a ser el mismo, el resultado. Entonces, lo dejo en centímetros. Aquí se eliminan los centímetros, calculo el logaritmo neperiano de esto. El resultado lo multiplico por esta parte y la respuesta va a ser 1.33 por 10 a la 13 ohms. Metros y metros se va, esto adimensional, me queda solamente ohmio, que es la unidad de medida de resistencia. Así calculo la resistencia para este ejercicio. Resumiendo, me planteo un elemento diferencial dentro del conductor
y aplico una diferencial para los elementos que van a variar. El único elemento que varía es el radio. Y el cálculo de la integral me va a dar la resistencia entre dos puntos exterior y interior del radio del conductor en la parte del polietileno donde me planteé el elemento diferencial. Y la ecuación, ya usted sabe cuál es la ecuación que la vimos anteriormente, que tiene que ver con la resistencia por unidad de longitud. A esa ecuación fue que le aplicamos la diferencial o el proceso del elemento diferencial. Esta que tenemos acá. Como es sobre toda la superficie, el área va a cubrir 2pi por R por S. Ok, si lo comparáramos con un cilindro de cobre, ¿cómo sería el resultado? Recordemos que aquí tenemos es un conductor. Para un cilindro de cobre tenemos lo siguiente. Tengo la resistividad del cobre, que es 1.7 por 10 a la menos 8 ohmiómetros, multiplicado por la longitud, que serían 0.150 metros, entre el área, que sería pi por 5 por 10 a la menos 3 metros. Los centímetros llevados a metros. Eso me va a dar 3.2 por 10 a la menos 5 ohmios. Quiere decir que mayor corriente de carga en longitud del cable que en la dirección radial. En la parte de cobre hay mayor corriente. La corriente es mayor a través de la longitud del cable que en la dirección radial. Porque esto fue calculado sobre la superficie de todo el conductor. Eso es lo que me dice la comparación. Tenemos mayor resistencia en toda la superficie del cable que en el cilindro de cobre, solamente en la parte de cobre. Bueno, así resolvimos, hemos resuelto el ejercicio número 3, planteando un elemento diferencial en el polietileno para saber cuál es la resistencia del polietileno. Luego lo comparamos con el cilindro de cobre que está recubierto por el polietileno y nos damos cuenta que la resistencia en la superficie es mayor que en la parte del cilindro de cobre. O sea, el cobre es más conductivo, menos resistivo que el polietileno. Es la conclusión a la que llegamos con eso. Por eso es que los cables coaxiales que se usan en televisión llevan esa parte recubriendo el cilindro de cobre que va en el medio del cable coaxial.
permiten conducir más elementos a través del cilindro de cobre o del filamento de cobre que en la parte superior. Sigamos entonces. Aquí tenemos otro ejercicio. Tenemos un alambre de cobre calibre 18 que tiene un diámetro de 1.02 milímetros y una sección transversal o un área de sección transversal de 8.20 por 10 a la menos 7 metros al cuadrado y transporta una corriente de 1.67 amperios. Nos piden calcular la magnitud del campo eléctrico en el alambre, la diferencia de potencial entre dos puntos del alambre separados por una distancia de 50 metros y la resistencia de un trozo de 50 metros de longitud de ese alambre. Entonces, yendo a la tabla 27.2 que la tenemos en la teoría, para un alambre de cobre de calibre 18, su resistividad es de 1.72 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 8 ohmiometros. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aplicar la ecuación que vimos en la parte de campo eléctrico. Igual a la densidad del campo por la resistividad. Donde la densidad de campo es igual a la intensidad sobre el área de la sección transversal. Aquí está la ecuación. El campo eléctrico es igual a la resistividad por la densidad del campo. Y la densidad del campo es igual a la intensidad de corriente sobre la sección de área transversal del conductor. Tengo la intensidad, tengo la resistividad y tengo la sección y el diámetro. En este caso tengo la sección transversal. Sustituyo los valores, 1.72, que es la resistividad, multiplicado por 1.67, que es la intensidad de corriente, dividido entre el área, que es 8.20 por 10 a la menos 7. Eso me va a dar un campo de 0.0350 voltios por metro. Ya tengo entonces la magnitud del campo eléctrico. Voy a calcular la diferencial de potencial. Utilizando la ecuación que se encuentra en la teoría que me dice que el voltaje o la diferencial de potencial es igual al campo eléctrico por la longitud, calculo la diferencia de potencial, porque eso es lo que me están pidiendo. Calculo la diferencia de potencial en una sección de alambre de 50 metros. Calculé el campo y lo multiplico por la longitud. Los metros se eliminan con los metros y me queda voltio. 0.0350 por 50 metros, eso me da 1.75 voltios. Ahora me piden calcular la resistencia de un trozo de 50 metros de longitud para el mismo cable, pues se puede decir. La resistencia en función de la resistividad y la longitud viene expresado en la ecuación que hemos venido manejando. Resistencia es igual a resistividad por longitud sobre área. Sustituyo 1.72 por 10 a la menos 8, que es la resistividad, por la longitud que es 50, dividido entre el área que es 8.20 por 10 a la menos 7. Eso me da 1.05 ohmios. Esa es la resistencia del alambre de 50 metros para una diferencial de potencial de 1.75 voltios, que produce un campo de 0.0350 voltios metros
para esa intensidad de 1.67 amperes. Así calculamos el ejercicio número 4, lo resolvemos de esa manera. Todo lo que tuvo que hacer es sustituir y aplicar las ecuaciones. Bastante sencillo los ejercicios. Continuemos con el otro ejercicio. Aquí terminamos ya los ejercicios de Play de On porque son bastante sencillos. No son difíciles, lo que tiene que hacer es aplicar las ecuaciones. Y vamos a entrar a los ejercicios del cálculo de potencial eléctrico. El ejercicio número 1 nos muestra una figura donde existen tres cargas. Q1, Q2 y Q3. Q1 y Q2 son positivas y Q2 es negativa. Nos piden calcular el potencial eléctrico en el punto A. En este punto donde se intersectan las tres cargas. Ese punto está a 30 centímetros de distancia de una carga de menos 2 microcoulomb. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la energía potencial si una carga de más 4 newton-coulomb, nanocoulomb, está colocada en A? Y la tercera pregunta dice que para el caso general calcule una expresión de potencial de todas las cargas de la figura. Comencemos calculando el voltaje o el potencial eléctrico en el punto A, asociada a la carga 1. Conocemos la ecuación, similar a la de fuerza eléctrica, similar a la de campo eléctrico. Voltaje en A va a ser igual a la constante K por la carga sobre la distancia a la cual está colocada esta carga. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, multiplicado por menos 2, porque la carga es negativa. Menos 2 por 10 a la menos 6, es lo que me dice acá, entre 0.30 metros. Eso me da un voltaje de menos 6.0 por 10 a la 4 voltios. Lo que hice fue aplicar solamente la ecuación de diferencial de potencial que viene expresada en función de la carga y la distancia a la cual está colocada la carga. La segunda pregunta se refiere a la energía potencial. La ecuación de energía potencial que vimos en la teoría nos dice que la energía potencial va a ser igual a Q por el voltaje o la diferencial de potencial o el potencial eléctrico, para decirlo más claro. Entonces, tengo la carga de 4 nanocoulomb llevadas a coulomb y el voltaje calculado anteriormente o el potencial eléctrico calculado. Sustituyo 4 por 10 a la menos 9 coulomb. Llevé los nanocoulomb a coulomb y lo multiplico por la carga, por el potencial eléctrico calculado, que es menos 6 por 10 a la 4 voltios. Eso me va a dar una energía potencial expresada en joules
de menos 2.40 por 10 a la menos 4 joules. Ok. Ya hemos resuelto la parte A y la parte B y ahora me piden calcule para el caso general una expresión para todas las cargas de la figura. Según la teoría, la sumatoria de los voltajes o el voltaje total es la sumatoria de los voltajes o los diferencias. O mejor dicho, el potencial eléctrico total es igual a la sumatoria de los potenciales generados por cada carga. Quiere decir que la expresión que voy a determinar es esta que está acá. El voltaje en A o el potencial eléctrico en A va a ser la suma de todos los potenciales eléctricos para cada carga. Eso sería la suma de K por Q sub 1 sobre R1 más Q sobre R2 más Q sub 3 sobre R3. Todo por la misma constante. Inclusive esta expresión puede ser más general. Saca factor común K y le queda K que multiplica a Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 sobre R1 más R2 más R3. Si las cargas son iguales y la distancia son todas iguales, todavía puede simplificar más la ecuación. Porque si las tres cargas son iguales, sería 3 veces. Y si las distancias son iguales, simplifica todavía más la expresión. 3 veces Q, K por Q sobre R. Porque R1 y R2 y R3 son iguales. Si las distancias son iguales. En el caso de que R1 y R2 y R3 sean iguales, se simplifica más el proceso. Y si las cargas son iguales, sería mucho más sencilla la expresión. Como la estamos manejando en forma general, porque es un caso general, la expresión se puede reducir solamente sacando el factor común de la K. K que multiplica a Q sub 1 sobre R1 más Q sub 2 sobre R2 más Q sub 3 sobre R3. Y cierra paréntesis. Esa es la expresión general en forma general para esa configuración de cargas y calcular el potencial eléctrico. Lo único que hice fue aplicar ecuaciones, más nada. Ok. Veamos otra configuración en el segundo ejercicio. Tiene dos cargas. Q sub 1 de 6 microcoulomb y Q sub 2 de menos 6 microcoulomb. Iguales, pero diferentes signos. Ambas están separadas 12 centímetros, como se muestra en la figura. Aquí está Q sub 1 y aquí está Q sub 2, positiva y negativa. Me piden calcular entre esto y esto hay 12 centímetros. Calcular el potencial en los puntos A y B, en este punto y en este punto. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B? El potencial eléctrico. Primero,
¿Y cuánto trabajo realiza un campo eléctrico al mover una carga de -2 nanocoulomb del punto A al punto B? ¿Cuánto es el trabajo que realiza? Comenzamos por el potencial. Ya nosotros sabemos cuál es la ecuación. El potencial en este caso va a ser la suma de los potenciales para cada una de las cargas, las diferentes distancias que están. ¿Cómo se muestra? Acá. La sumatoria de los potenciales me da el potencial neto. Y cada uno de los potenciales tiene la ecuación asociada a las distancias y las cargas. Eso es lo que voy a calcular. Entonces, P sub A va a ser igual a K por Q sub 1 sobre R1 más K por Q sub 2 sobre R2. En este punto, Q sub 1 tiene 4 centímetros y en este punto Q sub 2 tiene 8 centímetros. Primero vamos con A, después iremos con B. Sustituyendo 9, que es la constante, que la puedo sacar de factor común y multiplico todo por Q sub 1 sobre R1 más Q sub 2 sobre R2. Aquí, como está planteado en el ejercicio, lo hacen para cada uno de los términos. 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 6, que es Q sub 1, de una distancia de 4 por 10 a la menos 2. Más 9 por 10 a la 9 por menos 6 por 10 a la menos 6, que es esta, sobre la distancia que es 8 por 10 a la menos 2 metros. Llevados a metros porque la unidad de cálculo en la ecuación es el metro. Como todo está expresado en centímetros, lo llevamos a metros para homogeneizar las unidades. Resolviendo todo, 13.5 por 10 a la 5, que es lo que me da acá, menos 6.75 por 10 a la 5 acá, eso me queda en 6.75 por 10 a la 5 voltios. Ese es el potencial generado en A. Repito, el potencial generado en A no es más que la suma de los potenciales originados por cada una de las cargas, asociadas a las distancias que existen entre el punto y cada carga. Ya lo determiné en A. Vamos con B. Se plantea la misma ecuación. Para B, la distancia de Q sub 1 será 12 más 4. Y para 2 sería 4 centímetros. 4 y 8, 12. Más 4, 16. 9 por 6 entre 16. Más 9 por menos 6 entre 4. Y obtengo el potencial para B, que es de menos 10 por 1 por 10 a la 5 voltios. De esa manera he calculado los potenciales sobre los puntos especificados en la gráfica. Repitiendo, para aclarar, el potencial neto es la suma de los potenciales originados por cada una de las cargas. Como son dos puntos diferentes, primero calculo para el punto A y después calculo para el punto B. La única diferencia en las ecuaciones van a ser la distancia, que son distancias diferentes para ambos puntos. La segunda pregunta nos plantea cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Ya conozco el potencial en A y ya conozco el potencial de B. Entonces, la diferencia de potencial, como su nombre lo dice, diferencia, es una resta de los valores de los potenciales.
de potencial de B menos potencial de A. Es una diferencia de potencial. ¿Ok? Lo que tengo que hacer es aplicar o calcular la resta del potencial de B menos el potencial de A. Entonces sería 6.75, que es el potencial de A, menos el potencial de B. .75 menos 10.1, eso me da 16.9 por 10 a la 5 voltios. Como es una diferencia de potencial, el valor mayor menos el valor menor. ¿Quién es el valor mayor? 6.75 por 10 a la 5 menos el valor menor. Porque usted me podría preguntar, ¿y por qué no es BB menos A? Porque BB es menor potencial que A. Y siempre las restas son de mayor a menor. Porque la teoría dice que el potencial va de mayor a menor. De mayor valor a menor valor. Ok. Ya tengo entonces el cálculo del diferencial de potencial. Me queda solamente calcular el trabajo que ejerce para mover las cargas en esa distancia. De A a B. ¿Qué trabajo se necesita para mover las cargas de A a B? Trabajo es igual a Q por diferencial de potencial según la ecuación de la teoría. Tengo la carga que me dice cuánto trabajo realiza un campo eléctrico al mover una carga de menos 2 nanocoulomb desde el punto A al punto B. Tengo la carga que es bien expresado en nanocoulomb. Ahí tengo el factor de conversión. Un nanocoulomb es igual a 10 a la menos 9 coulones. Como tengo que llevarlo a coulones, me sirve para resolver la operación, llevándolo a coulomb. Me dicen que es menos 2 nanocoulomb, por lo tanto es menos 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Negativa. Por la diferencial de potencial eléctrico que me dio que es 16.9. Sustituyendo menos 2 por 16.9, eso me da menos 3.37 por 10 a la menos 3 joules. Porque la energía potencial y el trabajo son energías y ambas vienen expresadas en joules. La energía y el trabajo de cualquier partícula que realiza cualquier partícula o cualquier objeto viene expresado en joules. Por eso el resultado de la unidad es en joules. Todo lo que sea energía, trabajo o energía cinética, energía potencial o trabajo es expresado en joules. Trabajo, en este caso, la carga por la diferencial de potencial eléctrico o potencial. Q por delta B. Al sustituir me da menos 3.37 por 10 a la menos 3. Fácil. No nos hemos salido del contexto. Seguimos aplicando las mismas ecuaciones. No hay nada del otro mundo.
Puro aplicación de ecuación. Vamos con el ejercicio número 3. Ahí tiene otro sistema. Dos placas A y B separadas a una distancia D, y a esas placas se le transmite un voltaje de menos 2, tiene una diferencial de potencial de 12 voltios. Entonces, una batería tiene una diferencia de potencial entre ambos polos, positivo y negativo, entre sus terminales. Esa batería es de 12 voltios y se conecta a dos placas, como se muestra en la figura. La separación entre las dos placas es de 0.30 centímetros y se supone que el campo eléctrico entre las placas es uniforme. Nos piden encontrar la magnitud del campo eléctrico entre las placas. Sencilla también la operación. Ya vimos una ecuación asociada al potencial al campo eléctrico. Vamos a recordarnos. Aquí la tenemos. Voltaje igual al campo eléctrico por L. Traducida para este ejercicio es lo mismo. Distancia es L y B es diferencia de potencial eléctrico. Voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia o por la longitud. Entonces, el campo será igual al valor absoluto de la diferencia de potencial eléctrico entre la distancia que existe entre las dos placas. ¿Sabe cuál es la diferencia potencial? Que son 12, y la distancia de 0.30 por 10 a la menos 2 metros, porque llevé los centímetros a metros. Al resolver, me queda que es igual a 4 por 10 a la 3 voltios sobre metro. Nada del otro mundo. Sencillo el ejercicio. Aplicamos la misma ecuación que vimos anteriormente, traducida para este ejercicio. Veamos el ejercicio siguiente. Ahí tenemos un poquito más complicado el ejercicio. En la figura A, esta que está acá, tiene dos cargas, positiva y negativa, separadas a una distancia de 3 metros. La carga de aquí arriba, colocada en las coordenadas 0Y o 0,3, vale menos 6 microcoulomb. Y la otra carga colocada en el origen vale 2 microcoulomb. ¿Correcto? Nos piden encontrar el potencial eléctrico total debido a estas cargas en el punto P, cuyas coordenadas son 4 en X y 0 en Y. Va a aplicar la misma ecuación que ha venido aplicando hasta los momentos. La suma de los potenciales originados para cada una de las cargas. ¿Ok? Aquí tenemos la simplificación de esa ecuación, como le hemos venido aplicando. K, factor común por Q1 sobre R1 más Q2 sobre R2. ¿Qué me falta por determinar ahí? Conozco cuál es R1, que es de aquí a acá, que es la distancia de Q1. Me falta conocer la distancia de aquí a acá. Por trigonometría, aplicando el teorema de Pitágoras, sabemos que si dibujamos esto acá, se forma un triángulo rectángulo. Quiere decir que esta sería la distancia de la hipotenusa. Usted aplica el teorema de Pitágoras y puede saber el valor de la distancia que representa la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Conoce 4, la distancia en X, conoce la distancia en Y. Aplicando eso,
determina el valor de R2. 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado, raíz cuadrada de todo, me da 5 metros. Esta distancia de acá a acá son 5 metros. Y ya la distancia esta de acá a acá la conoce que es 4 metros. Sustituye. 8.99, que también es 9, si usted lo redondea, dependiendo del texto, algunos utilizan 8.99 y otros lo redondean a 9. Multiplicado por Q1 sobre 4 más menos 6 por 10 a la menos 6 sobre 5. Eso me da menos 6.29 por 10 a la 3 voltios. Así calculo, como hemos venido calculando hasta la fecha, el potencial eléctrico debido a las cargas en un punto colocado a 4, que tiene coordenadas 4, 0. Sencillo, lo mismo que hicimos anteriormente, aplicamos una ecuación. Vamos a ver, lo único que tuvo que hacer aquí fue calcular la distancia desde este punto a este punto. Ya sabe que es 5 metros. Aplicando el teorema de Pitágoras para resolver la hipotenusa de este triángulo rectángulo formado acá. Esa hipotenusa es la distancia desde este punto a acá. Vamos a ver ahora a calcular la energía potencial del sistema de 2 cargas más una tercera carga, por supuesto. La energía potencial que necesito para esa tercera carga. Conforme a la última carga, se mueve del infinito al punto P. Viene del infinito al punto P, que es la figura B que se muestra acá. Vamos a ver cómo se calcula eso. Acuérdense, energía potencial. Entonces, sabemos que la energía potencial, en el ejercicio anterior la denominábamos como EP. En algunos textos, la energía potencial la definen con la letra U. El cambio de energía potencial, ¿verdad? Energía potencial es carga por diferencia de potencial. ¿Correcto? Esa energía potencial la va a definir la tercera carga. Y va a ser definida, o la variación de la energía potencial es una diferencia entre la energía potencial final menos la energía potencial inicial. ¿Correcto? Como la energía inicial se genera en el infinito, porque así lo plantea el ejercicio, se desprecia esa energía potencial, porque es despreciable. Y solamente tenemos la energía en el punto final. ¿Correcto? Que es donde está colocada la carga de 3 microcoulomb. Entonces, la diferencial de energía potencial o la variación de energía potencial será entonces la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Despreciando la energía potencial inicial porque está en el infinito, ¿verdad? Aplicamos la ecuación que ya conocemos. Calculamos la energía potencial, que sería la carga, que sería de 3, ¿correcto? Por 10 a la menos 6 coulomb, llevando los microcoulomb a coulomb, multiplicado por la diferencia de potencial que calculamos que fue de menos 6.29 por 10 a la 3 B. Eso nos dice que la diferencia de energía potencial será igual a menos 1.89 por 10 a la menos 2 joules. Así calculamos la diferencia de energía potencial. Lo único que hemos tenido que hacer es
aplicar las ecuaciones y hacer un pequeño, vamos a decir, razonamiento con respecto a la energía potencial. Todas las diferencias de energía, diferencias de potencial, diferencias de intensidad son una resta, unas diferencias. Por lo tanto, la diferencia de energía potencial es una diferencia entre la final y la inicial. La final donde estaba colocada la carga en el punto B y la que viene desde el infinito hasta el punto B. Despreciable porque debe ser muy pequeña para moverse de allá hasta acá. Veamos el ejercicio número 5. Es igual. Es un ejercicio, vamos a decir, teórico. Se maneja de la misma forma que manejamos los ejercicios anteriores. Calculamos el potencial utilizando la misma ecuación para ambos puntos, tanto para P como para R. Lo único que varían son las coordenadas de la posición de las cargas. En este caso, asociada a letras. Las distancias serían A, que son iguales en X y Y en el eje Y. Las manejamos con las mismas ecuaciones. Ahí está, para que lo vean cómo se resuelve. Aplica las mismas ecuaciones, no tiene nada del otro mundo. El ejercicio 6 es igual. Un ejercicio teórico que se maneja de la misma manera. Solo que ahora utilizamos electrones. Pero es lo mismo. Son las mismas ecuaciones. Como dice el ejercicio número 7. Dice, en el interior de un acelerador lineal, un protón que tiene una carga de 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb, que ya nosotros lo conocemos por tabla porque es constante, se desplaza en línea recta desde un punto hasta otro punto B, una distancia de 0.50 metros. Recorre 0.50 metros. A lo largo de esta línea, el campo eléctrico es uniforme, con una magnitud de 1.5 por 10 a la 7 voltios sobre metro. Eso es igual a 1.5 por 10 a la 7 newton sobre coulomb. Se puede expresar de la misma manera. En la dirección desde A hasta B. La misma dirección. Piden calcular la fuerza sobre el protón, el trabajo realizado sobre este por el campo y la diferencia de potencial entre los dos puntos. Sencillo. Va a aplicar las mismas ecuaciones, las que vimos en fuerza eléctrica, las que vimos para campo y las que vimos para diferencial de potencial asociada a esos valores. Para la primera parte sabemos que fuerza es igual a carga por campo. Tiene el valor de la carga, que es el protón, lo multiplica por el valor del campo y eso me da que la fuerza es de 2.4 por 10 a la menos 12 newton. Aplicó la ecuación. Para el trabajo, aplicamos la ecuación que hemos conocido desde bachillerato, porque trabajo es fuerza por distancia. Igualmente, pasa acá. El trabajo eléctrico es la fuerza eléctrica por la distancia que recorre el protón. La fuerza que acabamos de calcular, que es 2.4 por 10 a la menos 12 newton, multiplicado por la distancia, que es 0.50. Eso me da 1.2 por 10 a la menos 12 joule.
Para calcular la diferencia de potencial, que es igual al trabajo realizado entre A y B por la carga, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación. Diferencia de potencial es igual a trabajo. Esta ecuación es igual que la de energía, porque trabajo también es energía. El trabajo es igual a la energía. Es la misma ecuación, solo que asociada al trabajo. La diferencia de potencial es igual a trabajo sobre carga. Calculé el trabajo, que es 1.2 por 10 a la menos 12 joules, dividido entre la carga, que es 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. Ese valor me da 7.5 por 10 a la menos 6 joules sobre coulomb. Lo que es lo mismo, el joule sobre coulomb es igual al volt. 7.5 por 10 a la menos 6 volt. Como les dije, la diferencia de potencial, existe una ecuación asociada al campo. También lo puedo calcular por ahí. Campo por distancia. 1.5, que es lo que vale el campo, por la distancia 0.50, me debe dar lo mismo. 7.5 por 10 a la 6 volt. Todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos en matemática deben ser iguales. El resultado. Utilice el camino del trabajo y en el otro utilice el camino del campo. Veamos el próximo ejercicio. Igual que los otros anteriores. No tiene nada de... Se calcula de la misma con las mismas ecuaciones. Lo que hay que tener cuidado son con las distancias entre cargas y el punto donde se calcula el potencial y donde se calcule la energía potencial. Lo pueden ver. Es similar a los otros ejercicios. Véalo, analícelo y lo practica. Hasta aquí hemos terminado la clase del día de hoy. Nos queda para mañana ver los ejercicios asociados a circuitos eléctricos y las leyes de Kirchhoff. Para manejar estos ejercicios necesitamos conocer la teoría asociada a los circuitos y a las leyes de Kirchhoff, que está dentro de la teoría cargada en Sáenz. Entonces, será bueno que le echen un repaso a esa parte teórica para poder entender los ejercicios que vamos a ver el día de mañana. Acuérdense que las clases tienen ese tiempo de duración, hora y media, para que el archivo no se cargue, no alcance mayor tamaño y pueda ser fácilmente cargado a la plataforma y transformado para ver el video en la plataforma. Entonces, por el día de hoy hemos terminado. Recuerden, la tarea evaluada número 2 tiene fecha de entrega el 31. Ese día terminamos las clases por este semestre. Espero que los ejercicios le hayan servido. Esto va a ser cargado en la plataforma. Mañana tendremos la última videoconferencia de este semestre. Mañana es 29, viernes 30, sábado 31. Todavía hasta el primero tienen chance de entregar los ejercicios. Hay un
lapso porque hay que cargar las notas la semana que viene. Ya muchas notas han sido cargadas, todas las notas del tema 3 fueron cargadas y ya se cargó la nota de la tarea evaluada número 1. Ustedes la pueden ver en la plataforma y pueden sacar sus cuentas para el trabajo que queda final. No me queda más que despedirme hasta mañana. Los espero mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana. Y vamos a ver, son ejercicios de circuitos eléctricos y leyes de Kirchhoff asociados a circuitos eléctricos. No es nada difícil, son sencillos, pero hay que tener siempre en cuenta el orden de las manecillas del reloj, porque se van a manejar de acuerdo a eso. Cómo va el circuito, cómo se mueve la corriente dentro del circuito. Hay que asumir de acuerdo a las leyes. Los invito a que revisen la teoría cargada en Saya sobre la parte de circuito y cuáles son las leyes de Kirchhoff que hay que aprenderse para cada uno de esos, para poder resolver los ejercicios, porque hace falta esas leyes para resolver los ejercicios. Bueno, no queda más que decirles, nos despedimos por ahora. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana.